Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy como siempre. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está dando muchísimo de qué hablar, algo que tiene a muchísimos de ustedes intrigados y, sinceramente, a mí también. Vamos a hablar de Demet Özdemir, de su vida personal, y de un rumor que ha encendido las redes sociales como pólvora. Y sí, el título ya les dio una pista, pero vamos a desgranar todo esto, a analizar las posibilidades y a ver qué hay de cierto en la idea de que si Demet Özdemir tuviera un bebé, este solo diría papá, Hakan Yaman. Prepárense porque viene un contenido lleno de especulaciones, datos y, sobre todo, mucha diversión. Y antes de empezar, recuerden que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Imaginen la escena, un bebé, unas sonrisas tiernas, y la pregunta que resuena en las mentes de miles de fans. Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y talentosas, y Hakan Yaman, su carismático coprotagonista en la exitosa serie Erkencikus. Han pasado años desde que sus personajes, Sanem y Kaan, conquistaron nuestros corazones con su química arrolladora en la pantalla. Esa conexión que demostraban era tan palpable, tan real, que muchos nos preguntamos si esa magia trascendía la ficción. Y bueno, la vida a veces nos sorprende, ¿verdad? Si bien en la ficción vimos nacer y crecer a su amor, y hasta imaginar un futuro juntos, ahora, en la vida real, la idea de un bebé y un posible papá Hakan Yaman ha desatado una ola de comentarios, memes y teorías entre los seguidores de ambos. La pregunta es retórica, claro está. Un bebé en realidad solo dirá papá a la persona que reconozca como tal, a la figura paterna que esté presente en su vida. Pero, ¿de dónde viene esta especulación tan específica? Pues bien, la respuesta es simple, la química innegable que Demet y Kaan proyectaban en Erkencikus. Sus miradas, sus abrazos, sus escenas llenas de pasión y ternura, todo ello alimentó la fantasía de los fans de que su relación fuera más allá de un guión. Y aunque ambos han tenido sus vidas personales y sus relaciones fuera de la pantalla, la huella que dejaron como pareja ficticia es tan profunda que para muchos sigue siendo la pareja ideal. Pensemos en la serie. Sanem y Kaan vivieron un amor de cuento de hadas, con todos los altibajos típicos de una relación intensa. Tuvieron momentos de alegría desbordante, de reconciliaciones apasionadas y, sí, incluso se imaginaron un futuro juntos con una familia. En ese contexto, la idea de un hijo que creciera con ese amor de padre se volvió una fantasía muy arraigada para el fandom. Y ahora, con la posibilidad hipotética de que Demet pudiera tener un bebé algún día, la memoria colectiva de Kaan resuena con fuerza. Es fascinante cómo las historias que amamos en la televisión pueden influir en nuestra percepción de la vida real, ¿no les parece? Los fans se apegan tanto a los personajes y a la dinámica entre los actores que a veces, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve muy difusa. Y en el caso de Demet y Kaan, esa línea se ha difuminado muchísimo. El nivel de conexión que ellos mostraban era tan creíble que incluso después de que la serie terminara y cada uno siguiera su camino, los fans seguían añorando esa pareja. Ahora, seamos claros. Demet Özdemir no está embarazada, al menos que se sepa públicamente y de forma oficial. Y Hakan Yaman tampoco tiene planes de ser padre con ella, que sepamos. Esta es una conversación puramente especulativa, un ejercicio mental para entender la fuerza del fandom y la conexión que generaron estos dos actores. Pero, ¿qué pasaría si hipotéticamente, si en un futuro, la vida les deparara una sorpresa y Demet y Kaan fueran padres juntos? ¿Diría el bebé papá, Hakan Yaman? Desde una perspectiva puramente biológica y de crianza, un bebé dirá papá a la persona que esté activamente presente en su vida, que interactúe con él, que le hable, que lo cuide. La palabra papá es una construcción social y lingüística que se aprende por imitación y asociación. Un bebé aprende a decir papá al escuchar a esa persona pronunciar la palabra, al ver su rostro asociado a ese sonido, al sentir su presencia reconfortante. Por lo tanto, si Hakan Yaman fuera el padre biológico y estuviera presente en la vida del niño, cuidándolo, interactuando con él, cantándole, jugando con él, es muy probable que el bebé aprendiera a llamarlo papá. Sin embargo, la pregunta va más allá de la simple biología o la fonética. Está cargada de la nostalgia y el deseo de los fans por ver a sus ídolos juntos de nuevo, por ver esa química plasmada en una realidad. Es como decir,
¿No sería perfecto si esa conexión que vimos en la pantalla se hiciera realidad y creara una familia? Es la esperanza de que lo que fue tan hermoso en la ficción pudiera tener un eco en la vida real. Además, no podemos subestimar el poder de la asociación. Si este hipotético bebé creciera escuchando las historias de sus padres, viendo fotos y vídeos de ellos juntos, quizás incluso escuchando fragmentos de las canciones de la serie o viendo escenas de Erkencikus, la figura de Kanyaman, asociado a la palabra papá, podría tener un significado aún más profundo y cargado de afecto desde muy temprana edad. El concepto de papá para ese niño podría estar intrínsecamente ligado a la imagen de Kanyaman, a través de las historias que le contarían y del legado que ellos como pareja ficticia dejaron. Imaginen a Demet presentando a Khan a su hijo como tu papá. Y a Khan con esa sonrisa que ya conocemos, jugando con el bebé. La palabra papá se pronunciaría naturalmente y Khan sería, sin duda, el padre para ese niño. Pero la carga emocional, la fantasía de los fans, añade una capa extra a esta idea. Para muchos, ver a Demet y Khan formar una familia sería la realización de un sueño, la confirmación de que su amor en la serie era tan real que merecía tener un futuro en la vida. Los fans que aún suspiran por Kanem ven en esta especulación una forma de mantener viva esa conexión, de seguir creyendo en la posibilidad de que lo que parecía tan mágico en pantalla pudiera ser también un destino en la vida real. Es un deseo de que la felicidad que ellos representaron juntos pudiera tener una continuación, una descendencia que perpetuara esa magia. Y hablando de magia, ¿recuerdan las escenas más icónicas de Erkencikus? Las declaraciones de amor bajo la lluvia, los celos que terminaban en reconciliaciones apasionadas, la forma en que se miraban, todo eso construyó una narrativa tan potente que para muchos es difícil disociar a Demet y Khan como una pareja. Entonces, si la vida les diera la oportunidad de ser padres juntos, la palabra papá, pronunciada por su hijo, sería un eco de esa historia, un reflejo de esa conexión que los catapultó a la fama mundial. Quizás la pregunta del bebé solo dirá papá a Kanyaman, es una forma lúdica de expresar cuánto desean los fans que ellos vuelvan a estar juntos, o que esa chispa que existió se traduzca en algo duradero y significativo. Es una forma de decir, esa conexión era tan especial que si formaran una familia, sería lo más natural y perfecto del mundo. Pensemos en el impacto de las redes sociales en todo esto. Los memes, los comentarios, los vídeos editados con momentos de la serie y la supuesta posibilidad de un futuro juntos, todo contribuye a mantener viva esta fantasía. Los fans se apropian de estas especulaciones y las convierten en parte de la narrativa que rodea a sus ídolos. Y en el fondo es una forma de cariño, de admiración por el trabajo que hicieron y por la química que compartieron. Por supuesto, la vida real es mucho más compleja que una serie de televisión. Demet y Khan son personas adultas con sus propias decisiones, sus propios caminos y sus propias relaciones. Lo que vemos en pantalla es el resultado de un guión, de la dirección, de la actuación y sí, de una química personal que puede ser muy fuerte. Pero esa química no siempre se traduce en una relación sentimental duradera o en la formación de una familia. Sin embargo, la pregunta sigue siendo interesante desde el punto de vista del impacto cultural y del fenómeno fan. ¿Hasta qué punto la fantasía de los fans puede influir en la percepción pública de una pareja de actores? En este caso, parece que la idea de que un hijo de Demet y Khan llamaría papá a Kanyaman es una manifestación de ese deseo de verlos juntos, de ver que la magia de Erkencikus tuviera una continuación en la vida real. Sería como decir que si la vida les sonríe y deciden unir sus vidas y formar una familia, no sería ninguna sorpresa para nadie, sino más bien la confirmación de lo que muchos ya sentían, que su conexión era especial y destinada a trascender la pantalla. Y por supuesto, la palabra papá pronunciada por ese hipotético bebé sería un momento cargado de significado, no solo para ellos, sino también para todos los fans que los acompañaron en su viaje. Sería la culminación de una historia de amor que comenzó en la ficción y que en esta fantasía encontraría su más hermosa continuación. En resumen, la idea de que un bebé de Demet Özdemir solo diría papá a Kanyaman es una especulación fascinante nacida de la química arrolladora que ambos demostraron en Erkencikus. Si bien biológicamente un bebé llamará papá a quien esté presente en su vida, para los fans esta pregunta va más allá, representando el deseo de ver a sus ídolos juntos y de que la magia de su relación en pantalla tuviera un eco en la vida real. Es una muestra del poder del fandom y de cómo las historias que amamos pueden influir en nuestra percepción. La palabra papá, en este contexto, se carga de un significado emocional y nostálgico, simbolizando la esperanza de que lo que fue tan hermoso en él
a ficción pueda, de alguna manera, encontrar una continuación en la vida. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por dejarse llevar por estas especulaciones y por compartir esta conversación conmigo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la química de Demet y Can era tan fuerte como para imaginar este escenario? ¿Se ilusionan con la idea de que pudieran formar una familia? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de ellos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.